Era una fiesta a futuro en donde el Señor desea. Tres cosas te voy a mencionar. El nuevo pacto es de amor. Es el pacto del Señor con su pueblo y con su iglesia. Para que la iglesia no haga acepción de personas. La Biblia dice claramente en el libro de Hechos: no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Pedro tuvo una visión en la terraza. Diferentes aves, diferentes animales. Y le dijo, come. Y le dijo, no, Señor. Digo, no llames inmundo a lo que yo purifiqué. Dirás, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Isaías 53, la obra que el Señor hizo a través de su sangre fue de amor. Es ese pacto que a este tiempo muchos deben de estar cumpliendo de hacer. Para un tiempo fue judíos solamente, entre judíos, pero vino Pablo y abrogó eso y dijo, ahora también es para los gentiles. Y si miramos para un tiempo eran solo evangélicos. Para este tiempo el Señor te está llamando a decir las bodas del Cordero, y fue a los convocados y no estaban. Vayan a los cruces del camino. ¿Cuántos hay pecando? ¿Cuántos hay afuera desconociendo estos tiempos finales? ¿Y no te arrimas porque no es cristiano? ¿No es judío? No son los gentiles los que Dios quiere que llames a este tiempo y tengas ese pacto de amor y comiences a reunirte con ellos para cumplir las fiestas y esperar en la venida del Señor, del que va a bajar por aquellos que hicieron su obra en amor, que son de su imagen y semejanza. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Y dice claramente, muchos son los llamados, pocos los elegidos. El remanente santo es aquel que está preparándose con el Señor. El remanente santo es el que se está purificando. El remanente santo es el que sabe que el nuevo pacto de amor es el que nos debe importar, sin olvidarnos lo profético de atrás, de prepararnos con sus fiestas de Pentecostés, del tabernáculo de la Pascua, fiestas que te van a ayudar a ser el verdadero hijo de Dios que Dios quiere. Y que vayas y predique la palabra de Dios, que no calles ni te encierres con el temor que Satanás está trayendo a esta fiesta de Pascua anterior, en donde solo había pánico y temor por la pandemia y nadie salía a predicar. Pero el Señor a nosotros sí nos retó y pudimos escuchar claramente la voz del Espíritu. ¿Dónde está mi pueblo? ¿Por qué se esconden a este tiempo? Tienes muchos medios como este para decirle a la gente y proclamarle a una reunión de estas y entiendan la verdad que necesita Dios que conozcan. Obra por amor, misericordia, por tantas almas que se están muriendo, desconociendo del Señor y yéndose por miedo del enemigo al infierno, por desconocimiento de una oración entrega para poder subir al cielo y estar en paz con Dios. Murieron, pero murieron con Cristo. Ese tiempo que muchos han dejado de conocer a este tiempo, porque nadie quiere predicar, nadie quiere ir a esas almas por amor, para arrebatarlos, para hacerlos regresar a Jesús, para hacer que esas almas se conviertan, que sepan que si alguien le dio mal testimonio, que si alguien
los perjudicó en su trayecto con el Señor, pueden volver. Porque Dios es un Dios de pacto amoroso, el último pacto que hizo. Un pacto que desea que todos aquellos que dicen conocer a Dios lo cumplan a este tiempo. La gran tribulación es el día de una expiación. Sigan los 10 días, trompetas y una liberación de 1000 años, porque el Señor después viene y toma su corona que le fue quitado por Satanás. Hay 3 cielos. El primer cielo que tú ves, el segundo cielo donde reina Satanás y el tercero en donde se encuentra el Señor, que es el polo norte, la estrella del norte que habla el vino de Dios. Después te enseñaré de esto. Pero tienes que conocer que cuando Dios sacó a Satanás por quererse glorificar, entronar, poseer ese lugar que solo era exclusivo de Dios, llegó a preparar las gemas de esa ciudad de Dios, esa Israel, Jerusalén nueva. Llevaba hasta ahora pocas gemas, en donde él con esas gemas iba construyendo. Te hablaré de esto más adelante. Y fue echado desde a la séptima. Tuvo a la séptima, no, pero a la novena. Y después de la novena, no tuvo más. Mas el Señor tuvo que echarlo del reino para poder no tomar las otras gemas. Mas el Señor no pudo tomar ahí el segundo cielo, pero Él va a venir y se va a posicionar en ese segundo cielo para tomar a los hijos de Dios, para tomar ese remanente santo, y el enemigo no se va a poder dar cuenta. Y cuando yo te hablo de lo que te estoy diciendo ahorita, que vendrá un reino milenario, es el que está por iniciar. Ese reino milenario en Apocalipsis 20:15 nos dice que es un tiempo para los hijos de Dios de cosecha y de bendición, de lluvia, para ganar almas. Pero para Satanás es un cumplimiento de maldad. Para él es un cumplimiento en donde Dios va a venir a juzgar, condenar y a tomar lo que le fue quitado de Satanás, como fue ese segundo cielo. Pentecostés es un sueño. Vienen en Pentecostés, venían a los discípulos muchos sueños, visiones, revelaciones. El Mesías es el que era José. David, el linaje de David era el maestro, ese maestro que vino a hacer el ministerio de amor, de salvación, de redención y de perdón. Para muchos desconocen que el Señor a este tiempo se nos ha presentado de muchas formas, de diversas formas, a decir, son tiempos finales, son tiempos en que debes de comenzar a hacer tu obra en la tierra.
esa gloria mía a través tuyo, de esa cosecha de lluvia de bendición. Su presencia te debe traer ese amor por esas almas. El miedo es puesto por Satanás. Por eso llaman padre de mentira a Satanás. Te pone una mentira, te pone a mentir de tu vida, que estás bien, que no está pasando nada este tiempo, que todo está pasando porque la capa de ozono se acabó o porque los vientos del Sahara, todo lo que la parte científica está diciendo. El libro de Apocalipsis es un libro que construye poco a poco el tiempo futuro. El Nuevo Testamento es el amor del Señor enviado a muchos con el conocimiento de Mateo 24, que nos enseña a discernir, a conocer los tiempos finales. En hebreo, en el libro de Hebreos, es el libro en donde dice que se dan los diezmos al sacerdote Melquisedec para ese tiempo. Para este tiempo se daba gloria y honra a ese sacerdote Melquisedec. Pero para este tiempo en donde el Señor está hablando que debemos estar unánimes, juntos, en un mismo sentir, es una forma de dar esa gloria y honra al Señor de los señores. Hay que entender la palabra profética. La iglesia actual no quiere hablar lo profético. Se está hablando un evangelio tibio, mundano, en donde te dicen a ti que tal vez el Señor nunca te va a mostrar que tienes unas consecuencias por tu pecado. Que Dios es un Dios de amor. Claro que sí, Dios es un Dios de amor. Pero también es fuego consumidor si en este instante tú no te arrepientes. Tú no dejas esa vana manera de vivir y dejas de ser ese odre viejo para convertirte en uno nuevo. Dijeron, Señor, es necesario entonces para nacer de nuevo, entrar al vientre de mi madre y volver a ser un nuevo hombre. Y dijo, no. Está hablando de la circuncisión de tu corazón, esa que en tiempo atrás se hacía, cortando el prepucio del hombre, pero ahora el prepucio que él habla es el prepucio de tu corazón. Que te circuncides el corazón para venir a él de forma correcta y dejar de ser ese hombre que Satanás este tiempo está poniendo a hacer a muchos en vivir en laxivias, en cosas sexuales en este tiempo, en pecados y deleites. De esto te lo dije al inicio. Se estarán dando en casamiento, serán como el tiempo de Noé. A ver, ¿qué estás viendo en esta pandemia? ¿Cuántas cosas no han encontrado a gente encerradas cometiendo toda clase de pecados sexuales, delitos contra naturaleza, drogas, sexos, fiestas? ¿No estamos viviendo el tiempo de Noé? Donde se comía, se daban en casamiento. ¿Cuántos en noticias dijeron claramente que cerraron las notarías y cuántos corrían a casarse? No desconozcas los tiempos. Instrúyete con la palabra de Dios. El Señor nos da simbólicos que interpreta las Escrituras. Génesis 37 y 12 hablan de un sueño que José tuvo. Habla de un hijo, de una estrella. Son lo mismo, es la imagen, es Jesucristo revelado. Las plagas y los juicios
la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, de ser el sumo sacerdote, de venir a ser el sumo sacerdote, el Rey de Reyes. Jesús es el sumo sacerdote, el Rey de Reyes, que vendrá a juzgar después a Satanás y a quitarle el dominio y el poderío sobre el cielo, para arrebatarle todo lo que Él ha quitado, en tranquilidad, en paz, en todo, a su creación y más a sus hijos. Son 7 sellos que la Biblia habla. Testamentos siempre se sellaban con sellos. César Augusto cerró su testamento con 7 sellos. Acuérdese que dice que todo heredero es digno de testamento cuando muere el que dejó el testamento. Entonces, nosotros somos dignos de ese testamento divino que debes de tomar ahora. Pablo era enfático en hablar de llegar a los gentiles, a los que no eran del pueblo de Dios, que no querían que fueran admitidos al pueblo de Dios. Se hacían ceremonias de sacrificio, pero esas ceremonias de sacrificio era el día en que tenían que consagrarse para el Señor. El Señor ahora te está invocando o te está diciendo: invoca mi nombre en ese tiempo, de ese día en donde tú con tu familia o tú mismo te entregues en ese sacrificio. Acuérdate que te hablé del carácter moral de Jesucristo. Tienes que mirar bajo ese carácter moral el nuevo pacto de nuestro Señor. Interpretar la ley con las profecías de tiempo atrás, pero al tiempo presente con el amor del Señor Jesucristo bajo ese nuevo pacto. No se puede desechar. Si tú no entiendes que hay claves proféticas, revelaciones en el Antiguo Testamento que para el Nuevo Testamento no están, pero que no son de desecharte en tu vida, ni desechar para hacerlo como pueblo de Dios, nunca vas a tener esa claridad de cómo el Señor va a unirse a hacerlo de Él con lo tuyo que tienes que hacer para hacer una sola iglesia santa, perfecta, pura, apartada. Yo te hago una pregunta. ¿Las águilas son livianas o son pesadas? Cuando vuelan, se vuelven livianas y pueden subir los cielos más altos. Su preparación que tiene las hace ser livianas en el tiempo de vuelo. Saber seguir el viento, las dificultades de su vuelo con entereza, con una sabiduría donde, aunque el animal tiene ese instinto, pero el Señor nos pide que para no ornato del corazón, sino en el alimento. O pregúntate si cuando la reina Esther y muchos a través de las cuarentenas que hacían, no se preparaban en sus alimentos y se ejercitaban para estar con el Señor. El ayuno, la Santa Cena, la palabra de Dios, la oración, la comunión,
el Pentecostés, el tiempo del tabernáculo. Te estoy hablando de eso. Es una preparación que tienes que estar haciendo. Lo que pasará en los últimos tiempos debe de ser una bendición para ti, no un tiempo de miedo, de maldición que el enemigo te quiera hacer ver. Es un tiempo en donde tienes que estudiar los misterios que están allí en la Biblia, las revelaciones, porque te vas a perder lo que va a hacer el Señor contigo, conmigo en los últimos tiempos, para poder partir en ese tiempo de rapto especial y divino con el Señor. Hay una palabra que ronda por ahí: preterismo. Una palabra que con lo único que quiere decir es que no debes de cumplir, que fue desechada la palabra en ciertas cosas de la ley y que ya todo hace 70, en el 70 se cumplió. Y no llegan a Mateo 24, en donde les hacen creer a la gente que pueden acumular pecados, que no es tiempo de cosecha ni de juicios finales. Te hago una pregunta. El pecado del hombre es algo del alma, pero de su cuerpo también es algo físico, que hace que comience a tener una actitud de moralidad. Y esa moralidad hace que él, con reaccionar, afecte lo espiritual. Y eso es lo que el enemigo quiere. Porque el pecado mantiene en el hombre sin poderlo hacerlo reaccionar en la tierra que el Señor le dio para que la tomara, poseyera y tuviera victoria sobre ella, no sobre el pecado, porque el pecado hace todo en el espíritu, en ese espíritu que el enemigo no desea que para este tiempo tú doblegues ante el Señor, para que no mueras en el infierno. Él está levantando ministerios de compasión que deben de saber que ese llamado y ese propósito de conocerlo a Él es para amar y tener compasión por las almas. Compromiso de llevar ese ministerio que no es tuyo, que es para gloria y honra del Señor, que si te usa sanidades, liberaciones, lo que sea, la gloria y la honra es para Él, no para ti. Que las personas deben dar gracias por esa vida que está yendo hasta sus casas, hasta a todo lugar, liberando y sanando, sin importarle la persecución o el ataque del enemigo, dando bendición y orando por esa persona para que Dios lo guarde y lo proteja, porque dispuso el corazón a escuchar la voz de Dios, a ir a darte esa palabra, a liberarte, a sanarte. Por eso es que Dios dice que oremos por los que están en eminencia, no solo por los gobernantes, para que Dios les dé sabiduría de dirigir su creación, su gobierno, sino también a nosotros, los que estamos expuestos al ataque de Satanás, no para que nos juzguen en nuestra vida de hogar, en nuestra vida personal o ministerial, porque tenemos acechanzas, es para que tú nos bendigas con tus oraciones, que en tiempo donde estamos caídos nos ayudes a levantar, dar palabra, ánimo de perseverar y continuar. Porque para esto se necesita dejar nuestra cruz y seguirlo a Él, dejar nuestras cargas de hogares para hacer su obra, dejar nuestra vida personal para hacer su obra. Si bien Dios nos prospera y nos bendice también, pero pagamos un duro precio
por hacer la obra de Él y seguir esas almas que se están perdiendo. Las tinieblas traen una oscuridad densa a los gobernantes, pero para este tiempo lo que la gente no ha querido ver es eso, que es un tiempo de avivamiento, que el pueblo de Dios debe estar usando para impactar a personas. Quiere decir que esa luz que Dios está trayendo a ti, en donde tú ves provisión, cuidado, vestir, abrir, sea el reflejo para muchos de que está Dios protegiéndote y que eres hijo de Dios y que la luz de Dios está en ti. Es un conocimiento al ser humano de que el aceite que el Señor derramó en la presencia tuya como una unción en ese tiempo de preparamiento, de prepararte en esto que te estoy explicando, en estas fiestas y en tu cuerpo, es para sanidad y restauración de muchos. La sombra de Pedro, la sola sombra de Pedro iba sanando. Fluía, pero no era por Pedro. En parte era porque Pedro no andaba como el mundo, como los demás en sus disoluciones, en sus pecados, en sus situaciones pecaminosas. Se apartaba, andaba con los ungidos, se cuidaban en responder a Dios en estas fiestas, en estar preparándose. Pero si bien la sombra de Pedro la usó el Señor para que fuera sanando, liberando. Necesitas tener hambre de Dios. No dar esa siembra de veneno a los que están ahorita perdiéndose, sino cultivar en un hambre y en una sed de la voluntad de Dios, en donde el hombre debe tener la palabra, la oración, el estudio bíblico y no dejarse fácilmente engañar, porque la palabra de Dios dice en Judas, el Señor sí sabe quién está de antemano para condenarse. Y dice y especifica las características de ese tipo de personas que irán a hacer caer a los hijos de Dios para sacarlos del camino, para sacarlos de la bendición de ser salvos. Cuídate de eso. El Espíritu es el que te resucita en este tiempo. Por eso debe descender el Espíritu Santo en estas fiestas, en este cuidado de cumplimiento de la palabra profética y tener hambre de buscar al Señor. La revelación del Espíritu está en la Escritura. Está en que el Padre, el Shen, el nombre de favor divino, la protección y la provisión, la abundancia, la salud que tuvo sobre el pueblo de Israel, en donde salieron de Egipto y caminaron, nunca les dejó de proveer. Que el Señor esté ahorita y la presencia del Señor resuelva tus problemas y tú encárgate de lo de Él. Que la palabra de Dios traiga la presencia de Él. Que en tiempos de debilidad, de enfermedad, Él sea el que te redime y te santifique. La mente tú la trabajas de acuerdo a cómo es tu estilo de vida. Si tú aguardas en el Señor ese tiempo glorioso, Él viene como un sacerdote de una vez y para siempre a colocarse allí en el trono, en esa nueva Jerusalén, para que toda rodilla se doble y confiese que el Señor es el único Rey de reyes y Señor de señores. Que te humilles para que el rostro de Dios se resplandezca en ti. ¿Para qué tienes que tener? Guardarte, tener misericordia, que Él venga sobre ti y para que el shalom de orden
de que puedas tener la paz, la sanidad, la seguridad, la confianza y que no haya ausencia, ni inquietud, ni discordia, ni desconocimiento por miedo que Satanás te coloque. Espero hayas entendido estos tiempos. Espero que entiendas lo que Dios está haciendo en tiempo de pandemia. El juicio de Dios está sobre la tierra por el pecado del hombre. Cuando tú haces algo en la tierra, tienes una consecuencia. Cuanto más lo que los hombres hemos hecho en la tierra ha traído tanto pecado y maldad sobre la tierra para que venga el juicio divino de Dios. No hablemos de otra cosa. Hablemos de lo que Dios te está dando a conocer en este instante. Juicios proféticos divinos, en donde lo único que desea es que te prepares, que le cumplas con la palabra, guardes el pacto de amor que Jesucristo vino y hizo por muchos, y que está deseando que tú estires y des a conocer a muchos para que no se pierdan. El dolor más grande de mi corazón es cada noche acostarme y saber que murieron millones de personas en el mundo entero. Y que no hay quien lleve la palabra porque tienen miedo de lo que está sucediendo. Quita ya el temor porque el Señor estará contigo, respaldándote. ¿Qué prefieres? ¿Morir por temor y avergonzado ante el Señor? ¿O morir con tu frente en alto? Quiero que ores ahí conmigo. Quiero que en este tiempo le pidas perdón al Señor. Nunca te vayas en la noche sin pedir un solo instante de perdón. Escribe tus pecados en un libro. Preséntaselos al Señor. Pide perdón a los tuyos. No te vayas sin falta de perdón por nadie. Raíz de amargura. No te pegues a las cosas de la tierra. Por equivocación de nuestros gobernantes. En tiempo de pandemia lo único que les preocupa es la economía, haciendo que muchas almas se contaminaran y murieran. ¿Quién demanda eso en la tierra? ¿Quién les va a decir a ellos lo que ha hecho mal, sino Dios? Pero tú que tienes conocimiento de la palabra, el libro de Ezequiel dice claramente que te va a cobrar a ti, porque tú tienes conocimiento de la palabra. Y un alma que se está muriendo afuera, que sabes que está haciendo lo malo y no le llamas con amor a decirle lo que está haciendo mal, esa sangre de esa alma que murió en desconocimiento, que estaba cerca de ti, Dios te la va a cobrar. Va a demandar esa sangre sobre ti. La salvación es difícil. Por eso dice que el camino angosto es difícil de entrar. El ancho es ancho, como lo dice la palabra. Espacioso para que hagas lo que se te dé la gana, lo que quieras hacer en el mundo. Pero hay un Dios que te va a cobrar por haber escogido ese camino ancho y facilongo de seguir sin tener temor santo, sin tener a nuestro Señor en el corazón, con temor santo de responderle, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Señor, Espíritu Santo, hoy pido con todo mi corazón que esta palabra y esta revelación que tú me estás dando y que me das para prepararlos a ellos, llegue tan profundo a sus vidas que no vuelvan a ser los mismos. Que caigan de rodillas ante ti, Señor, con un profundo dolor de lo que han hecho en sus vidas y con un profundo dolor de no
buscar la santidad, Señor, de no apartarse ni querer cambiar, Señor. Hoy pido que tu Espíritu Santo traiga la convicción y la certeza de lo que tú estás esperando y que no estás viendo en nosotros. Señor, que traiga convicción de pecado, de juicio y de la justicia que tú harás para que se arrepientan, para que a tiempo prediquen la palabra y cambien sus vidas, Señor. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Satanás solo tiene fuerza, no poder. Tu palabra lo dice. Cuando estemos ante el juicio, en el trono divino, nos mostrarás a Satanás, sus potestades y gobernantes que están en el segundo cielo dominando la tierra. Y diremos, eso era Satanás. A eso le teníamos miedo. Satanás no es nadie, Señor. Satanás es una cucaracha con fuerza, pero no con tu todo poder, Dios, no con el poder de Jesucristo, en donde no puede tocar a los que se constituyen como hijos tuyos y hacen todo el deber de entrar como el remanente santo por la puerta angosta. No nos puede tocar si estamos contigo en comunión, si hay cumplimiento de tu palabra y hay oración para protección. Ayúdanos, Señor, a entender la grandeza de tu todo poder, que tienes sujeto todo debajo de tus pies, Señor. ¿A qué temeremos? ¿A quien nos creó y es capaz de liberarnos? Dios mío, trae dominio, autoridad sobre nosotros para que no estemos en desconocimiento de lo que nos has regalado para gobernar la tierra, para enseñorearnos, para fructificarnos, para prosperar, como dice Josué 1. Amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma, tu vida, Señor, para que leyendo tu palabra de día y de noche, cambie nuestra mente a una mentalidad de reino y nuestro corazón se santifique, purifique. Sea esa palabra el espejo que nos habla a nosotros para que después nosotros con verdadera santidad hablemos a otros, no con juzgamiento de lo que no hacemos, ni que nos vas a cobrar ojo por ojo, diente por diente, Señor. Despierta a tu iglesia, despiértala, vuélvela en sí, Señor, vuélvela en cordura y en sensatez, que se afirmen, se fortalezcan y establezcan para este tiempo postrero, Señor. Para hacerlo tuyo, que cuando estén delante de ti, Señor, no bajen sus cabezas para mostrar su cerviz a ti con vergüenza, sino para mirarte a los ojos, Señor, y que tú puedas decir, buen siervo fiel, en lo mucho, en lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te voy a poner. Amén, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Espero que los días domingos y los miércoles puedas venir nuevamente a conocer más de estas revelaciones que Dios nos ha dado. Digo ha dado porque es lo que Dios nos ha dado a mí, a mis hijos, a mi hogar.
Y yo quiero compartírtelo porque sería egoísmo de mi parte guardarlo. Y saber que me llegan a mí mis bendiciones, tribulaciones muchas, sufrimientos y persecuciones muchas. Sufrimos por causa de ustedes, del amor de llevar esta palabra a ustedes. Pero no la tengan en poco. Dejen que este medio sea usado para avanzar, para que de donde viene el Espíritu, ese viento apacible, que sabemos de dónde viene, pero para dónde va no lo sabemos. Corre esta palabra, lleva este mensaje para que la gente quite el temor, para que se preparen para ese día glorioso y hermoso de estar ante la presencia del Señor. Y para que sepan que tienen un Dios todopoderoso que va a cumplir la palabra profética y que la está cumpliendo para que arrebates a cuanta persona puedas y ganar bendiciones, bienaventuranzas, como dice la Biblia, bendiciones para un tiempo glorioso, un nuevo mundo, un nuevo reino. Te espero los días domingos hablando de las revelaciones de la palabra y los días miércoles enseñándote lo que hay en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma y en toda área para saber cómo controlar y llevar tu vida de una manera agradable a Dios en todos los aspectos y áreas de tu vida y de tu cuerpo. Bendiciones, que la vida tuya sea transformada a través de esta predicación. Dios te bendiga. Te amo en el amor del Señor Jesucristo. Amén.